Hola, mi nombre es Mari y esto es Andar por el Mundo. Si llegaron a ver algunos de los videos que subí recientemente a mi canal van a darse cuenta que estuve de viaje finalmente después de bastante planificarlo, después de tanto organizarlo, después de meses y meses de haber comprado el pasaje. Nos fuimos a ese viaje que tanto soñábamos hacer y es conocer Islandia. En ese viaje no solo conocimos Islandia, sino que también fuimos a España. Ya yo había estado en España, pero las demás personas que viajaban conmigo no habían estado. En España estuvimos en Madrid y en Barcelona, y luego desde Barcelona volamos hasta Islandia, donde estuvimos por unos 6-7 días y hicimos un road trip. A pesar de toda la organización enorme que tuvimos todas las personas que íbamos al viaje, salieron un montón de cosas mal como no tenían que haber salido, y la primera fue literalmente el error más caro de mi vida hasta el momento. Cuando volamos a Europa lo hicimos desde Ezeiza en una aerolínea low cost que se llama Level, que es la versión low cost de Iberia. Como es low cost no dan comida y no tienes equipaje facturado, sin embargo es algo que pudimos hacer bastante bien. Nos llevamos bastante comida, llevamos sushi, llevamos sanduchitos, llevamos panquecas, etc. Entonces eso como que bueno, pudimos estar tranquilos por ahí. El problema llegó cuando estuvimos 12 horas en el vuelo. Es sumamente incómodo, o sea, literalmente estábamos así. No hay espacio para nada, es muy incómodo, así que la recomendación número 1 es que si van en un vuelo low cost con Level a Europa, cómprense sí o sí esas almohaditas que se ponen acá, porque si no se la compran van a pasarla súper mal en el viaje. Arrancó el viaje, nos fuimos, llegamos, todo fue hermoso, todo fue perfecto. Llegamos a Barcelona, de ahí tomamos el mismo día que llegamos un vuelo hasta Madrid. Cuando llegamos a Madrid también todo fue espectacular, fue una ciudad que amamos, de la que Luis y yo nos quedamos enamorados, quisiéramos volver a ir porque de verdad nos encantó. O sea, creo que no tenemos absolutamente nada malo que decir de Madrid. Para nosotros esa ciudad y esos 4 días que pasamos ahí fueron perfectos. Después de estar 4 días espectaculares en Madrid, tomamos un avión y volamos hasta Barcelona. Llegamos a Barcelona y me acuerdo que ahí comenzó un poquito el caos. Porque llegamos de noche, quisimos pedir un Uber y mi tarjeta de crédito, como es una tarjeta argentina, por alguna razón no funcionaba en el Uber de España, la tarjeta de crédito de un amigo tampoco, etc. Entonces nada, al final terminamos pidiendo un taxi de la calle, no sabemos si nos costó más o menos dinero. El hecho es que bueno, tomamos el taxi de la calle, llegamos al lugar y todo bien en ese momento. Los 2 días siguientes en Barcelona conocimos la ciudad como a mí me gusta conocerla, que es a pie, y fue un error porque a muchos lugares a los que fuimos teníamos que haber ido por lo menos en algún colectivo o en algún taxi o en algún tipo de transporte público, porque caminamos y caminamos y caminamos y caminamos como locos. ¿Qué has hecho hoy? Caminar demasiado, como nunca he caminado en mi vida. Y fue muy cansón. Barcelona es una ciudad que tiene subidas y bajadas, así que lo ideal es que usen algún tipo de transporte público y no caminen prácticamente toda la ciudad como hicimos nosotros en ese viaje. Eso estuvimos 2 días en Barcelona. En esos 2 días nos llovió, nos pasó de todo y nos dimos cuenta de algo súper importante, y es una de las primeras ocurrencias del viaje que tengo que decirles. Y es que habíamos comprado un pasaje de Barcelona a Islandia en una aerolínea que se llama WOW Air, que es una aerolínea islandesa. Pues resulta que estaba todo perfecto hasta que afortunadamente, estando yo en el aeropuerto y leyendo el pasaje y revisando todos nuestros papeles, me doy cuenta de que esa aerolínea no contemplaba ni siquiera el equipaje carry-on. Es decir, que únicamente íbamos a poder entrar al avión sin pagar extra teniendo nuestro backpack. Es decir, que teníamos 3 maletas de más. Mi maleta, la maleta de Luis y la maleta de un amigo que viajaba con nosotros. Todos los carry-ons estaban de más y si queríamos llevarlos teníamos que pagar 60 euros por cada uno. Así que comenzamos en misión buscar un sitio en donde pudiéramos guardar nuestras maletas. Contemplamos un montón de cosas, etcétera, pero al final Somebody Saved Me, y es un amigo de hace muchísimos años que justamente conocí en Londres, que resulta que estaba viviendo en Barcelona, y él me hizo el favor de guardar las maletas para mí, para Luis y para mi amigo. Así que muchísimas gracias, José. Moraleja de esta primera ocurrencia: lean bien su pasaje. Y esto es algo muy importante, y más adelante les voy a decir por qué es prácticamente de vida o muerte que lean bien su pasaje. Después de 2 días en Barcelona, finalmente llegó el super highlight del viaje, y era irnos a Islandia.
Nos montamos en el avión, nos fuimos, llegamos a Islandia, no sellamos pasaporte. Viajamos dentro de la Unión Europea y resulta que cuando tú viajas dentro de un país de la Unión Europea solamente pasas por migración cuando llegas como, o sea, en el punto de entrada a la Unión Europea, y nuestro punto de entrada fue Barcelona. Es decir, para ir a Islandia no tuvimos que volver a pasar por migración, así que bueno, fue bastante fácil, fue súper rápido. Como tampoco teníamos maletas registradas, no perdimos nada de tiempo, literalmente llegamos, salimos y ya, como si fuera un vuelo doméstico, porque literalmente allí es un vuelo doméstico. Algo que jamás me imaginé, nos montamos en el auto, comenzamos a conducir de noche en un país desconocido, con un clima súper frío, después de años sin haber tomado un volante. Bueno, no pasa nada, comenzamos a conducir, encendemos la radio y adivinen qué había en la radio en ese momento, en Islandia. Reggaetón. Oficialmente, como les decía, el reggaetón ha conquistado el mundo. Hasta en Islandia se escucha reggaetón en la radio. Yo creo que todo lo que fue esa parte del viaje por varios días en Islandia fue perfecto, no tuvimos ninguna ocurrencia extraña hasta que llegó el día en que nos quedamos en una zona que no me acuerdo cómo se llama, mejor dicho, sí me acuerdo cómo se llama, más no sé cómo pronunciar, y es que aquí se los dejo. Esta noche nos quedamos ahí y, o sea, ¿cómo explicarles? Para quienes no han ido a Islandia, de repente eso es un país espectacular, donde hay pasajes increíbles, etc. Sí, 100% es así. Sin embargo, algo que yo jamás había contemplado es que literalmente es una zona muy virgen, no hay nada, o sea, puede pasar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay absolutamente nada en la vía. Una de las noches nos quedamos en un pueblito donde literalmente en la zona donde nos estábamos quedando nosotros había literal 4 casas, 1, 2, 3, 4, sin alumbrado público, una calle de tierra. Y en las direcciones del Airbnb decía, se va a la tercera casa, va a conseguir un montón de árboles, ahí tiene que entrar. Pues entramos a esa casa y fue living hell, fue horrible, fue exageradamente creepy, no había nadie, no se veía nada, no había alumbrado público. Apenas entramos así, después de pasar como por un mini bosquecito espantoso que daba miedo. Vimos unos duendes, así, porque ellos creen en los duendes, así que estaban unos duendes esos que se ven como que te van a jalar las patas, las piernas mientras duermes, una cosa así, o que van a agarrar las cosas y te las van a ocultar, ese tipo de duendes. La casa se veía muy tenebrosa, parecía embrujada, había fotografías como de los años 50, había una muñeca como la de Annabelle en la casa, fue horrible, o sea, todos estábamos cagados. Aquí hay un bote. Y está como tumbado, marico, será. Bueno, yo me regreso. No, déjate de huevonada. Vente. Todos estábamos muy asustados, menos Iva porque ella es muy fuerte, pero todos los demás sí estábamos muy asustados, no podíamos creer que nos estábamos quedando en ese lugar. Afortunadamente nos dimos cuenta de que la casa parecía que habitada. Así que dijimos, no, este no puede ser el Airbnb. Salimos y era la casa de al lado. Había una casa que no habíamos visto, la casa a la que nos metimos era la cuarta casa y bueno, pasó la parte tenebrosa y entramos a la casa que sí ya era más normal. Era mucho más habitable, aunque la zona fue bastante tenebrosa. Había una laguna rarísima en la parte de atrás y no había absolutamente ninguna luz afuera. No había alumbrado público por ningún lado. Ya el bote está grabado. Para que escuche algo por aquí. Sin embargo, ese día fue mágico porque pudimos ver la aurora boreal. En la lente de la cámara se veía muchísimo mejor, así que fue genial habernos quedado en ese lugar recóndito, creepy, alejado de la civilización y sin alumbrado público. Pasado todo eso, llegamos a el último día de... Bueno, no el último, uno de los últimos días de nuestro viaje en Islandia y obviamente, como absolutamente todo el viaje, nos quedamos en Airbnb. En ese Airbnb tuvimos al mejor host que hemos podido tener en nuestra historia de los viajes ever, porque fue un señor súper simpático, era un señor bastante mayor y tenía un piercing aquí, así súper brillante y se veía muy cool el contraste de ser una persona mayor que tú no te esperas que tenga un piercing y lo tenía y bueno, en fin.
Hablamos un montón con ese señor y una de las cosas que nos contó es que los islandeses creen en la hidden people o la gente oculta. En este caso no se estaba refiriendo específicamente a los duendes, que ya sabemos que muchos islandeses también creen en los duendes, sino que se estaba refiriendo a personas que viven como en una dimensión paralela que nosotros no los podemos ver. Y él decía que una gran mayoría de las personas de ese país creen en cosas mágicas o cosas que pudieran ser como de otro mundo, justamente porque ellos viven en un lugar que es mágico. Cuando vives en un lugar como ese, tienes que creer en cosas fantásticas porque ya de por sí todo lo que te rodea es fantástico. Y él nos contó que la forma de reconocer o de saber cuando estabas tratando con hidden people o no, era viéndole esto. La comisura de sus labios. Él decía que la hidden people o la gente escondida son exactamente igual a nosotros, que no hay ninguna diferencia, simplemente que viven como que en un universo paralelo o en el mismo, o más dicho, en el mismo universo, solo que no los podemos ver, y la diferencia es que no tienen esto. Todo lo demás es exactamente igual a nosotros. Ese mismo día, en ese Airbnb, el señor nos contó un montón de cosas sobre la cultura islandesa, etc. Y una de las cosas que nos contó es que ellos comían tiburón fermentado. Es un plato típico de Islandia que huele terriblemente mal. Sin embargo, tuvimos la suerte de que él nos explicó cómo comerlo para poder disfrutarlo realmente. Y la manera de comerlo era tratando en la medida de lo posible no sentir el olor para nada. Así que no lo pudimos comer dentro de la casa, porque además si abríamos la cajita de tiburón fermentado dentro de la casa, toda la casa iba a quedar oliendo a tiburón, así que no lo hicimos. Salimos, él lo abrió lo más lejos que pudo de nosotros. Nosotros prácticamente no respiramos, sino que agarramos el pedazo de tiburón, nos lo metimos en la boca y había que tragarlo directamente. Yo no me lo pude tragar directamente porque era muy grande para mí, así que lo mastiqué un poquito. Es primera vez en mi vida que probaba tiburón. Para mí estuvo buenísimo porque a mí me gusta todo lo que venga del mar, me gusta el pescado, así que lo disfruté. Si alguno de ustedes ha probado algún tipo de tiburón o algún tipo de cosa extraña del mar, también déjenmelo en los comentarios, díganme qué es lo más extraño que han probado en su vida. Ah, ya va. No les he contado lo más importante, les conté un montón de anécdotas y un montón de cosas que pasaron en mi viaje. Y siento que estoy hablando muy rápido, mil disculpas. Bueno, les conté un montón de anécdotas que pasaron en mi viaje y no les conté lo más importante. El error más caro de mi vida hasta el momento. Y bueno, es que viajamos 5 personas a Islandia. Eso por un lado. 6 personas viven en otro país, se fueron a ese otro país y listo. Bueno, yo desde Argentina viajaba con 3 personas. Luis, que es mi esposo, un amigo y yo. De estas 3 personas, la persona que estaba encargada, o bueno, no digamos encargada, pero tipo la que quiso encargarse de toda la organización del viaje, de los horarios, de saber todo sobre nuestro viaje, era yo. Y absolutamente todos confiaban en mí porque pues yo había hecho todo bastante bien hasta el momento. Pues resulta que el día antes de nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires, yo busco nuestro pasaje, lo miro y digo, perfecto, nuestro vuelo es a la 1:30 de la tarde mañana. Muy bien, buenísimo. Bueno, el hecho es que ese último día que nos quedaba lo disfrutamos, etcétera, fue perfecto. Al día siguiente, nosotros nos gusta ser puntuales e ir con la mayor cantidad de anticipación posible al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto bastante temprano, llegamos a las 9 de la mañana cuando se suponía que nuestro vuelo era a la 1 de la tarde. No conseguíamos el check-in de nuestra aerolínea, fuimos a información, preguntamos y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde hago el check-in para mi vuelo a Buenos Aires con Level? Y ella me dice, no, falta mucho para ese vuelo es mucho más tarde, es a la 1 de la mañana. Y yo me quedo a la 1 de la mañana y me dice, sí, o sea, ese vuelo sería mañana domingo a la 1 de la mañana. Y yo, mañana domingo a la 1 de la mañana. Y yo digo, no, pero mi vuelo dice sábado 1:30. Sábado. Entonces, pues resulta que fui una súper recontra tonta porque mi vuelo no decía por ningún lado PM ni AM, sino que estaba todo en 24 horas y yo no me di cuenta porque no había nada que pasara de las 12, así que yo no me di cuenta que estaba en 24 horas. Y esa 1:30 que yo leí no era 1:30 de la tarde, sino 1:30 de la mañana. Es decir, que nuestro vuelo había pasado y llegamos recontra tarde y lo perdimos.
En este momento me río, obviamente, porque ya pasó, ya es algo que se solucionó, pero en ese momento fue muy difícil, yo me puse a llorar, yo no sabía qué íbamos a hacer, pero bueno, en fin, el hecho es que tuvimos que pagar 1.100 euros más para devolvernos y para poder regresar a Buenos Aires. Es decir, comprar otro pasaje. Pero bueno, es literalmente el error más grande de nuestras vidas. Nadie me dijo, Mari, tu culpa, porque los demás tampoco habían visto el vuelo. Así que bueno, nada, agradezco a Luis y a Jorge por no haberme odiado en ese momento, o quizás lo hicieron y no me lo dijeron. Pero bueno, nada, chicos, de verdad, cuando vayan de viaje, revisen 10 millones de veces su hora de vuelo, su aeropuerto, su terminal, su aerolínea, incluso revisen todo, porque perder un avión no es un error que esté bueno cometer, es un error muy caro, yo que se los digo. Espero que les hayan gustado todas estas anécdotas de mi viaje que les conté. Espero seguir grabando muchos más videos. Me cuesta hacerlo a veces y algún día les contaré 1000 cosas, pero bueno. Mientras tanto, muchísimas gracias por verme. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video y si quieren que haga más videos como este. Les mando un besito y adiós.